Así que bueno, vamos a empezar entonces. Van a encontrar el primer texto, que es la ficha de cátedra, que es cortita, tiene 2 páginas, que es lo que habla sobre esto, sobre lengua, habla, lenguaje y comunicación, que en realidad todos los textos hablan de esto. Sí. No es que solamente sino que todos los textos van a hablar de las diferencias que hay. ¿Por qué? Porque comúnmente uno piensa que es todo lo mismo. Cuando se habla de la lengua, el habla, la comunicación, se piensa que es todo lo mismo. Bueno, lo que quieren hacer, en realidad los profesores y todos los autores que van a ir viendo, es diferenciarlos y cómo englobar todo también. Porque es como un circuito, se podría decir. Es como un círculo, ¿no? En donde, o como acá, por ejemplo, que pueden encontrar la lengua, el habla y la comunicación que está dentro del lenguaje, ¿no? Sí. Bueno, yo acá les puse palabras claves, ahora se los voy a ir explicando un poco mejor, pero bueno, se los puse así como para que sea más fácil. De este cuadro lo saqué de estas 2 hojas, no sé si se ve bien, de este texto. Lo saqué de acá, de la ficha de cátedra. Después vamos a ir viendo los otros. Bueno, primero, la lengua puse signos lingüísticos. ¿Por qué? Porque en realidad la lengua tiene que ver con todas las, por ejemplo, todos los fonemas y la combinación de fonemas que tiene una determinada lengua, ¿no? Es todo el repertorio lingüístico, digamos, que tiene una persona de determinada lengua. Por ejemplo, no es lo mismo la combinación de fonemas que utilizamos nosotros, que hablamos castellano, de los que hablan en inglés. Entonces tiene que ver con eso, con que cada lengua tiene su propio repertorio de combinación de sus diferentes fonemas, digamos, no es lo mismo, digamos. Bueno, esto con respecto a la lengua. Después, el habla tiene que ver con todos los procesos motores, es decir, nosotros necesitamos ciertos procesos que estén desarrollados, que estén bien desarrollados, para poder articular ciertos fonemas, ¿no? Entonces, esta parte del habla tiene que ver más que nada con esto, con la parte motora, digamos. Y después tenemos la parte de la comunicación, que se utiliza básicamente para transmitir determinadas ideas, o pensamientos, o deseos, ¿no? Pero acá hay una cuestión importante, que muchas veces la comunicación no es intencional. Es decir, es como cuando nos peleamos con alguien y decimos, está todo bien. Y gestualmente, o sea, corporalmente, estamos diciendo, está todo mal. Pero no queremos comunicar eso, porque quizás uno no quiere discutir en el momento, etcétera, pero lo terminamos comunicando igual. Bueno, no queremos transmitir esto, entonces esto quiere decir que hay una comunicación que no es intencional, que la hacemos sin darnos cuenta, incluso. Bueno, acá vamos a hablar de la comunicación directa, ¿no? Bueno, acá puse las diferentes formas que, bueno, ahora los voy a explicar, pero quería pasar a la parte del lenguaje. Acá, esta es la parte que yo les decía que sé que proceso va con C, pero lo puse con S, en el momento no me di cuenta, escribiendo rápido, y bueno. Así que bueno, lo aclaro, por lo menos sé que va con C, pero bueno. Bueno, el lenguaje incluye todo esto, por eso les puse acción comunicativa, es decir, el lenguaje, digamos, hay una intención de comunicar algo. Esa es la característica principal del lenguaje. Yo tengo la intención de explicarles esto, entonces de comunicar una idea o un pensamiento que yo tengo. Entonces esta es la idea del lenguaje. Pero también requiere de procesos motores, es decir, si yo no tuviera bien desarrollado la parte motora, no podría estar hablando de la manera que lo estoy haciendo, medianamente clara, ¿no? Y después tenemos la parte de los símbolos lingüísticos que tienen que ver con la lengua, con lo que les estaba comentando de los fonemas de nuestra lengua.
y el repertorio y la combinación de los diferentes fonemas. Por eso podemos armar diversas palabras, incluso podemos hablar de no palabras, podemos repetir no palabras, que eso seguramente les recuerda elementos, que se hablaban de las no palabras. ¿Por qué nosotros podemos repetir las no palabras? Es por esto, por el lenguaje. Porque me lo permite toda la combinación de fonemas que nosotros tenemos en nuestra lengua. Bueno, acá tenemos también lo que son las formas de comunicación, que tenemos la gestual, que tiene que ver específicamente, lo dice la palabra, con los gestos específicos, ¿no? De la cara, de lo que transmite nuestra cara, nuestras expresiones faciales, se podría decir. Bueno, después tenemos la escrita, la representación gráfica, la oral, que vendría a ser la hablada, puse oral y verbal, yo no te la puedo creer, bueno, es lo mismo. Y bueno, acá tenemos estas dos, que no sé si la habían visto antes, que es la kinésico y proxémico. La kinésico tiene que ver con todo lo que tenga que ver con lo corporal, digamos, por ejemplo, yo muevo mucho las manos. Más allá de que soy muy gestual, gesticulo mucho, también muevo mucho las manos. Bueno, tiene que ver con esto, con lo que vendría a ser como la comunicación no verbal, digamos, ¿no? Y el proxémico tiene que ver con, por ejemplo, porque lo dice la palabra, la proximidad, el alejamiento necesario para una conversación. Yo no puedo estar hablando con una persona y estar así de cerca, porque el espacio personal. Claro, exactamente, tiene que ver con el espacio personal. Entonces, bueno, tiene que ver con esto. Estas dos palabritas se las expliqué más detalladamente por una cuestión de que quizás hay gente que no la conozca o lo que sea, entonces, bueno, lo explico por eso. Bueno, ahora, bueno, esto es más o menos lo que hay en el texto ese que les mostré de la cátedra. Déjenme ver a ver si no me saldría algo. Bueno, después hay otra parte que, bueno, que igual es una cosa pequeñita, que no lo puse en el cuadro, pero bueno, que lo voy a explicar. También en el texto habla de cuando hay una intención comunicativa, es decir, yo les dije que ahí está la comunicación que la hacemos inconscientemente, ¿no? Y la que hacemos conscientemente. Bueno, en el texto lo que dice es que para hacerlo, para comunicarnos, para utilizar el lenguaje de manera comunicativa e intencional, es necesario tanto los signos lingüísticos como no lingüísticos. Los lingüísticos son esta parte de la lengua, ¿no? Lo que venía explicando, y los no lingüísticos tienen que ver con esto, con la parte kinésico y proxémico, quizás, y lo gestual, ¿no? Lo que no es tan explícito, digamos, ¿no? Lo que aparece, como esos signos que aparecen de manera implícita, digamos. Bueno, también decía que necesitaba un emisor, un receptor, un mensaje, y también un acuerdo entre los signos lingüísticos que se utilizan. Es decir, si yo voy y hablo con un chino, y la verdad que no le voy a entender nada. Entonces, tiene que ver con esto. Yo no puedo establecer una conversación con un chino porque él va a hablar en su idioma y yo en el mío. Entonces, ni él me va a entender ni yo lo voy a entender a él. Entonces, por una cuestión lógica, por eso les hablaba de la lengua también. Tiene mucha importancia. Todos estos componentes, tanto la lengua como el habla como la comunicación, son importantes para el lenguaje, incluso para su desarrollo. Bueno. Después, a ver si puedo ir a la otra pantalla que había hecho. Ahí está. Ya le agarré la mano, ¿eh? Está bien. Bueno, acá después van a encontrar el otro texto, que es este, que es el de Rodríguez, Adquisición y Desarrollo del Lenguaje.
que es bastante larguito, pero bueno, va largo. En realidad, en general el material de estudios del lenguaje no es tanto, pero bueno, es intenso, digamos, el material. Dejé acá espacios en blanco porque no llegué a terminar en realidad el cuadro, así que algunas cosas las voy a ir poniendo ahora. Bueno, acá les puse más o menos. Rodríguez habla básicamente del lenguaje como que está dentro del desarrollo cognitivo, ¿no? Por eso les puse acá esta parte de acá. Bueno, y lo que dice él básicamente con respecto a esto es que muchas veces el lenguaje, digamos, no sucede de manera paulatina, sino que a veces es repentino, ¿no? No es que el chico se levante y dice voy a hablar, pero tiene que ver con un par de componentes, digamos, que tienen necesarios para que se pueda desarrollar el lenguaje. Eso tiene que ver más con las dimensiones del lenguaje, ¿no? Y todo lo que se requiere para que se pueda desarrollar. Yo les decía anteriormente que dentro del lenguaje estaba el habla, es decir, que si el niño no tiene bien desarrollado o estructurado la parte de articulación motora del lenguaje, entonces o va a hablar y no se le va a entender nada, por eso hay una diferencia entre trastornos del habla y trastornos del lenguaje, que no es lo mismo, ¿no? Que después al final se los menciono, porque hay una partecita que habla de eso. Igualmente después lo van a ver en profundidad con otros temas. Bueno, entonces, dentro de lo que es el desarrollo cognitivo, Rodríguez habla de que en un principio existe, digamos, este componente no verbal, que es el que a más les interesa a los chicos, digamos, es por la parte donde empiezan a comunicarse, a querer decir algo y comunicar algo, ¿no? Generalmente algún deseo. Por ejemplo, esos chicos que señalan, o balbucean algo, pero lo señalan pero no dicen la palabra. Bueno, pero ¿qué pasa? En este momento los adultos generalmente están más, les interesa más la parte del contenido. Entonces, ¿qué le dicen? Si está señalando el vaso, le dice vaso, uno le agarra el vaso y le dice vaso, bueno, y le quieren que diga vaso, por ejemplo. No es un error, pero tampoco hay que presionar a los chicos para que hablen, lo mismo para cualquier tipo de contenido. Cada chico tiene su tiempo y esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y un poco habla de esto Rodríguez, ¿no? De esta parte. Dice también, bueno, que obviamente dentro del desarrollo cognitivo, del lenguaje, siempre hablando del desarrollo del lenguaje, primeramente aparece el componente no verbal, que es el que les estaba diciendo, de señalar, ¿no? Lo que el niño quiere. Después tenemos la parte del contenido, ¿no? Que tiene que ver ya más que nada con conceptos, ya es como una etapa posterior. Las verbales, que tienen que ver con las palabras, ¿no? Específicamente, y acá hay una parte importante que era lo que yo les decía de la madurez cerebral, ¿no? Es decir, si el niño no tiene desarrollada esta parte cerebral, entonces no va a poder desarrollar bien el lenguaje, ¿no? Y esta parte es bastante importante, creo yo, tenerla en cuenta a la hora de incluso evaluar a un niño, ¿no? Porque ustedes cuando les llega un paciente a su consultorio, les va a pasar que van a tener que evaluar todas las posibilidades. Por eso hay algo que se llama diagnóstico diferencial. A ustedes les llega un chico que no habla, entonces ustedes tienen que evaluar toda la gama y el abanico de posibilidades de por qué ese chico no habla. Van a tener que generar una hipótesis diagnóstica, ¿no? Preguntándonos para qué. ¿por qué le pasa eso? ¿Por qué presenta este síntoma? Bueno, eso. Por eso es necesario esta parte de madurez cerebral. Bien. Después,
después, bueno, habla un poco de esto, bueno, un poco de esto que les estoy hablando. ¿Alguna pregunta? No, No, yo por por lo ahora menos va hasta ahora, muy bien. Bien, bueno, porque genial. habíamos leído algo con la compañera Eli y nos faltaba el último texto. Yo por lo menos no lo leí todavía. Pero Bueno. re bien, más o menos íbamos como en medias encaminadas, veo. Bueno, genial, genial, genial. Bueno. Bueno, Tiene mal el les dije. Bueno, después, bueno, vamos a hablar de las dimensiones. Estaba leyendo a ver si no me faltó decir algo. Igual si tienen alguna duda, me frenan, no sé, me interrumpen y me dicen, no hay problema. Okay. Bueno. Bueno, después también habla de dimensiones que son necesarias, digamos, para el desarrollo del lenguaje, y son necesarias tenerlas en cuenta también. Incluso creo que es importante tenerlas en cuenta cuando uno llega a la evaluación también, para la evaluación del lenguaje, digamos, que después vamos a ver también los componentes. Bueno, dentro de las dimensiones tenemos la estructural, la funcional y comportamental. Bueno, por un lado la estructural, que van a ver que esto se repite mucho, el tema de los componentes del lenguaje, ¿no? Que los vemos por acá, que yo no los anoté, pero bueno, porque no llegué. Bueno, el estructural tiene que ver con estos componentes, con el componente fonológico, el morfológico, el sintáctico, y el semántico también, que es la parte del contenido, y el pragmático, ¿no? Ahora voy a ir explicando brevemente, igualmente cuando vamos a ver la parte de los componentes, lo explicamos mejor. Bueno, pero básicamente tiene que ver con eso, la parte estructural. Cómo está formado el lenguaje. La parte fonológica tiene que ver con los sonidos, con los fonemas. La parte morfológica tiene que ver con la estructura, se podría decir, interna del lenguaje, ¿no? De lo que son las oraciones, ¿no? Tiene que ver con el género, el tiempo, etc. Bueno, después tenemos la parte de la sintaxis, que se trata de la estructura externa del lenguaje, se podría decir, ¿no? Como las reglas gramaticales, la organización de la oración, ¿no? Que tenga coherencia, ¿no? Etc. Bueno, tiene que ver con estos elementos. Y el contenido tiene que ver con lo semántico, es decir, con el significado de las palabras, llévenlo a la parte de elementos cuando hablamos de sistema semántico. Tiene que ver con las categorías, los conceptos. Si yo te muestro un dibujo de una manzana, vos sabés que es una manzana, etc. Y el uso, que es la parte pragmática del lenguaje, ¿no? Que es lo que nos permite comprender, por ejemplo, yo sé que tengo que utilizar determinado vocabulario para comunicarles algo a ustedes o para poder enseñar algo, pero no es el mismo vocabulario que quizás utilizo con mi marido o utilizo con mis amigas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta parte pragmática, con el uso del lenguaje. ¿En qué contextos yo puedo utilizar determinado lenguaje? Bueno, tiene que ver con esto. Después tenemos, bueno, la otra dimensión, que es la funcional, que... bueno, la funcional tiene que ver con la parte de la transmisión de ideas, ¿no? Es la funcionalidad que tiene el lenguaje, transmitir determinadas ideas, pensamientos, deseos, para comunicar algo, digamos. Esta es la funcionalidad del lenguaje, ¿no? Por eso tiene que ver con lo funcional. Y bueno, y después tenemos la parte comportamental, Rodríguez se refiere al lenguaje como
lo trata de la misma manera, digamos, que el comportamiento. Por eso dice que el lenguaje es considerado también como un comportamiento específicamente humano, incluso, ¿no? Cuando veamos la parte de las teorías, incluso de los diferentes enfoques con respecto al desarrollo del lenguaje, se va a entender un poco más este componente comportamental. ¿Por qué lo considera así, digamos? Bueno, habla de este componente del comportamental, dice que es necesario codificar y decodificar un mensaje empleando un código en común, que es lo que hablábamos de la lengua también. Acá también se pueden ver en estas tres dimensiones, se pueden ver también lo que hablábamos de la lengua, el habla, la comunicación y lo que englobaría el lenguaje, ¿no? Creo que en estas tres dimensiones se puede ver bien incluso lo que habíamos explicado anteriormente sobre el lenguaje. Que necesitamos la parte motora, que necesitamos un código en común, que es esta parte comportamental de la que habla, la parte de la comunicación, que tiene que ver con lo funcional, y lo estructural, que tiene que ver con el habla, con lo motor. Entonces ahí pueden ir relacionando los textos, digamos, ¿no? de los que venimos viendo hasta ahora. Bueno, acá hay una parte importante que habla Rodríguez, que es la parte de los precursores del desarrollo del lenguaje. Yo acá no lo puse, pero porque eran bastantes, o sea, y en realidad eso yo les diría que lo tengan bien en cuenta para el día de mañana, para estudiarlo, no sé, para el parcial, final, la verdad no sé cómo será la modalidad este cuatrimestre. Pero bueno, ténganlo en cuenta. Bueno, acá no me aparece la página, 103 del texto es la página. Que dice, bueno, todas los precursores del desarrollo, es decir, todo lo que se tiene que desarrollar para que digamos, antes de que se vaya adquiriendo ciertas etapas del lenguaje, ¿no? Yo les voy a mencionar algunas que me llamaron la atención, por ejemplo, prestar atención a los sonidos. Ese prestar atención a los sonidos a mí me llevó a pensar en los chicos con déficit de atención, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Los chicos con déficit de atención, esta parte se la van a perder de vista, por eso generalmente cuando hablamos de este tipo de estos precursores, a mí me llevó a pensar en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, en muchos chicos, se confunde los diagnósticos. A mí me llegó un chico una vez que supuestamente tenía TEL, trastorno específico del lenguaje, y en realidad tenía déficit de atención, y el chico no avanzaba porque tenía déficit de atención. Entonces, fíjense la importancia del diagnóstico, que si bien uno... ¿A eso te referías como diagnóstico diferenciado? Claro, exactamente, claro, exacto. Que el diagnóstico diferencial tiene que ver con eso, con que si a mí me llega un chico que tiene dificultades en la adquisición del lenguaje, yo no puedo decir, listo, es TEL. No, porque tengo que evaluar a ese chico específicamente. Este chico, por ejemplo, tenía déficit de atención y se lo estaba tratando con fonoaudióloga nada más. ¿Por qué? Porque tenía, el problema que tenía supuestamente era solamente el lenguaje. Y aparte porque el diagnóstico TEL, que ya lo van a ver más adelante, es un diagnóstico bastante específico, ¿no? Tiene características muy específicas, ¿no? No puede tener déficit neurológico, déficit sensorial, tiene que estar todo normal, ni siquiera puede tener una discapacidad intelectual, o sea, es muy específico. Bueno, en este caso nosotros sabemos que el déficit de atención, por regla general, es un problema neurológico. Entonces ustedes fíjense lo mal diagnosticado que estaba ese chico. Bueno, ¿qué pasa? Tenía problemas del lenguaje, sí, él no pronunciaba bien las palabras, no habla bien, pero se lo estaba tratando de manera inadecuada, diría yo. Bueno,
por eso voy a los precursores, ¿no? Porque fíjense la importancia que tiene, ¿no? El tema de la atención, de atender a los sonidos. ¿Qué pasa? Los chicos, en un principio, ¿qué les pasa a los chicos con déficit de atención? Hay un filtro que nosotros tenemos que nos permite atender, por ejemplo, ustedes me están prestando atención a mí. Ustedes tienen ese filtro, pero qué sé yo, si otra persona les está hablando, ustedes dicen, bueno, esto es importante, esperá, y después me comentas porque ahora estoy en una clase, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese filtro estos chicos no lo tienen. Entonces no saben a qué atender. Entonces, por eso pasa que cuando hay demasiados estímulos se perturban. Entonces vemos esos chicos que están en medio del recreo parados así, mirando para todos lados, que no saben para dónde salir corriendo. Bueno, imagínense lo perturbado que están esos chicos, ¿no? O sea, y aparte lo conscientes que son del problema que tienen. Bueno. El sufrimiento que le trae. Sí, exactamente. Y muchos colegios lo ven como los chicos problema, como el problema. Y no, en realidad, bueno, yo tengo mi idea formada sobre eso, pero bueno, entonces, fíjense lo importante que es atender, ¿no? La parte de la atención para el desarrollo del lenguaje, que uno puede pensar que son cosas diferentes, y no, tiene que ver con lo mismo. No está todo conectado, digamos. Lo mismo cuando hay una parte que dice aptitudes motrices, y habla de imitación motriz, y de modelos, imitación motriz de pequeños gestos o movimientos corporales. También la imitación, para poder imitar algo, nosotros tenemos que poder atender a lo que estamos imitando. Si no, si yo estoy viendo para allá y estoy tratando de imitar a otra persona, y de pronto me pasa alguien por el lado, entonces mi atención se va a ir para otro lado. Entonces ya perdí de vista lo que supuestamente tenía que imitar. Entonces pasa esto también. Por esto es que existen estos falsos diagnósticos, ¿no? O erróneos diagnósticos, digamos. Bueno, quería hacer esa aclaración sobre eso porque, nada, me parecía importante tenerlo en cuenta. Porque a veces se lo pasa por alto, y a mí me parece re importante. Esto que les decía del diagnóstico diferencial. Bueno, eso, igual ténganlo en cuenta para estudiarlo para el final y todo, se lo digo por las dudas. Okay. Porque quizás no lo explico tan detalladamente, pero sí es importante, pasa que no todo lo puedo poner, digamos. Igualmente, después de que termine, voy a pasar todo en limpio al Word, y se los voy a pasar, obviamente, y va a estar esto también, pero bueno, nada, se los quería así comentar. Bueno, después también Rodríguez habla un poco de los componentes y las diferentes teorías del lenguaje, ¿no? En realidad el desarrollo del lenguaje. Bueno, hablan de que en realidad él lo desarrolla, o al menos yo lo entiendo así, como una manera para que nos demos cuenta que todas estas teorías aportaron algo, ¿no? Aportaron algo para que hoy podamos entender el lenguaje como lo explican los profesores, por ejemplo, ¿no? Es lo que yo explicaba al principio, ¿no? Quizás todas estas investigaciones nos sirvieron para llegar a esta explicación que yo di al principio de que el lenguaje incluye todo, ¿no? Pero al principio se pensaba quizás que el lenguaje era solamente la parte de la lengua, otros pensaban que era la parte del habla, y otras teorías pensaban que era la parte de comunicación nada más. Y bueno, ahora se habla del lenguaje como algo que engloba todo, digamos. Bueno, yo lo voy a aplicar brevemente porque me parece que son teorías que seguramente ya se habrán, ya las habrán visto en otras materias incluso, y bueno, y aparte por una cuestión de tiempo también. Bueno, primero tenemos el conductismo, que lo voy a poner acá. Tenemos el conductismo, que básicamente considera al lenguaje, como lo vemos en la parte esta comportamental, lo considera básicamente como lo trata de la misma manera
que a la conducta, ¿no? Es decir, que a través de determinado estímulo puedo tener determinada respuesta. Esto es lo que plantea el conductismo. Es decir, que la conducta es moldeable, digamos, ¿no? Si yo es como lo que se utiliza también en muchas teorías en el autismo, que se utilizan también como el premio castigo, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, si yo quiero que el niño no haga esto, bueno, entonces yo tengo que darle este castigo para que él deje de hacer esto. Esto que a mí no me agrada o no me gusta. Bueno, esto es lo que plantea el conductismo, con el lenguaje también, ¿no? Se refirió siempre al lenguaje. Bueno, a ver si no me olvidé nada. Bueno, también, bueno, obviamente que esta teoría fue fuertemente criticada, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Considerar al lenguaje como puramente conductual, caeríamos, digamos, en un reduccionismo, ¿no? De decir que solamente lo que importa es la parte conductual, o sea, que el lenguaje es externo, en realidad eso es lo que está diciendo el conductismo, ¿no? Que solamente necesita de la parte externa, de que otra persona, nosotros los adultos, moldeemos a los chicos, incluso hasta su lenguaje, para que hagan lo que nosotros creemos que es correcto, digamos, ¿no? O cómo creemos que se debería hacer, digamos. Entonces, esta es obviamente se fue fuertemente criticado, pero aportó algo, digamos. Hay una parte del lenguaje, o sea, del desarrollo del lenguaje, que es necesario un otro también. Que eso lo van a ver también en otras materias, en psicopato quizás también, cuando se habla de la demanda del otro. Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero ir. Bueno, pero también, bueno, algo que a mí me había hecho ruido, digamos, que esta parte también, el conductismo, esta teoría, tiene que ver con la dimensión comportamental que les estaba hablando. Ustedes traten de cuando leen ir relacionando lo que van leyendo, porque esto les va a servir no solo para el parcial, sino para empezar a ejercitar un poco esta parte que es muy importante, la parte reflexiva, digamos, ¿no? No es solamente lo que leemos, sino también lo que integrarlo a lo que ya sabemos, previamente tenemos de estas teorías. Bueno, y un referente de esta teoría del conductismo es Skinner, ¿no? Que bueno, básicamente hace todo este análisis de la conducta, ¿no? Después tenemos el innatismo, que lo voy a poner. Bueno, el innatismo. Estoy escuchando otra conversación, puede ser más fuerte se oye que de lo que vos estás hablando. Otra conversación, no, sí, pero... No sé qué es. Ahí. Ahí está. Yo no escucho nada. No. Yo no escucho nada. Bueno, te escucho a vos, ¿no? Que estás dando la clase. Hace un rato como que hablaban dos personas todo el tiempo. Pero ¿escucharon lo que llegué a decir? Sí, algo, pero yo me distraía. Ahí me di cuenta que tengo déficit de atención porque me concentré más en la conversación que en lo que explicaba. Bueno. Bueno, cualquier cosa avísenme, porque yo no sé cómo puedo hacer para sacarlo y eso. No, ahora se escucha re bien. Genial. No, que yo me disperso, me di cuenta, me disperso mucho cuando escucho otro ruido. Por eso se fueron todos, me dejaron sola en la cocina. Sí, bueno, yo soy igual. Pasó un pajarito y me fui. Sí, a mí me pasa también. Bueno, ¿me escuchan bien entonces, no? Sí, ahora sí. Escucho bien. Genial. Bueno, el innatismo tiene como referente a Chomsky, que lo han escuchado en lingüística y semiótica seguramente,
algo les debe sonar ahí. Y en costo, en teoría del aprendizaje. Ah, sí, también, que lo vimos en teoría del aprendizaje. Bueno, básicamente de lo que habla Chomsky es que nosotros estamos dotados, o sea, tenemos como una dotación básica genética que nos permite sí o sí desarrollar el lenguaje. Es decir, como seres humanos, un bebé que nace, ¿no? En algún momento va a desarrollar el lenguaje, va a tener esta capacidad del habla, ¿no? Esto es lo que dice básicamente Chomsky. Es decir, que no requiere de una demanda externa, quizás, a que el niño hable, ¿no? Sino que lo va a desarrollar porque tiene esta dotación genética. Esto tiene que ver, se relaciona más con la parte estructural de las dimensiones, ¿no? que veíamos acá. ¿No? Que, por eso les decía de que relacionen más o menos, porque son cosas que se van a ir repitiendo, digamos, ¿no? Entonces tiene que ver con esta parte más estructural, ¿no? Como que decíamos, que tiene que ver más con el habla, ¿no? Con la parte motora, articulatoria, ¿no? Etcétera. Después habla de algunos aportes que fueron tomados por Chomsky, ¿no? Por la teoría de Chomsky, que dice, por ejemplo, que el lenguaje es puramente humano. Habla también de la imitación que se produce en las primeras etapas, que es lo que hablábamos también de los precursores que hablábamos antes. Y lo que dice también es que en esta parte de la imitación, que me pareció interesante, como aporte, ¿no? al desarrollo del lenguaje, que es algo que generalmente sucede. Es decir, en principio los chicos lo que hacen es imitar a los demás, ¿no? Y después, en base a esa imitación, empiezan a incorporar cierto vocabulario, cierto repertorio, y empiezan a jugar con los sonidos, ¿no? Con los fonemas, empiezan a combinar, ¿no? Entonces, generalmente no es una imitación pura, ¿no? Sino que al principio imitan para poder, lo incorporan para poder desarrollar su propio lenguaje. Ustedes vieron que los chicos tienen su propio lenguaje, no es que hablan igual que los adultos. Cada chico se maneja de manera diferente con el lenguaje. Bueno, tiene que ver con esto, con la imitación, y este es el aporte que hizo Chomsky con esta teoría innatista, digamos. Y el tema de la creatividad también, ¿no? De cómo, ustedes fíjense, seguramente deben tener chicos cerca o algo, que se deben dar cuenta de la creatividad de sus respuestas a veces. Si ustedes dicen, ¿de dónde sacó esa palabra? ¿O cómo me dijo eso? Bueno, tiene que ver con esta parte de la imitación, que ellos incorporan primero y después lo reelaboran, como decía Piaget, ¿no? Lo reconstruyen para poder crear su propio vocabulario y su propio repertorio. Y esto un poco hace caer la parte conductista, ¿no? Pero yo diría que es complementario, ¿no? Por eso se lo llevo a estas tres dimensiones que hablamos acá, ¿no? Bueno, después está lo que es la teoría cognitiva, que ya entramos en Piaget. No sé si a alguna le gusta Piaget. No, más o menos. No. Bueno, teoría cognitiva. Bueno, la teoría cognitiva tiene que ver, bueno, que ya lo han escuchado, tiene que ver, uno de los referentes es Piaget, así de cabeza, así que familiarícense un poco con Piaget porque incluso después lo ven. ¿Vieron epistemología genética? ¿Ya la cursaron? Sí. Sí, yo sí. Bueno, en epistemología genética se va bastante en profundidad Piaget. Bueno, tiene que ver con esto, con esta teoría cognitiva. Piaget habla de procesos internos que ocurren a lo largo, digamos, del desarrollo. Yéndonos más específicamente al lenguaje, él dice que
la inteligencia es la base, ¿no? Es la base de todo, básicamente. Es la base de todo. Es decir, que desarrolla el lenguaje porque tiene inteligencia para poder desarrollar. ¿Sí? No. Mi abuela, perdón. Es que no, encima no la puedo ver ni nada, entonces bueno. Entonces decíamos que la base para Piaget es la inteligencia. Es decir, no es que para él sos inteligente o no sos inteligente, incluso él es constructivista. Él habla de que la inteligencia se va construyendo, no habla de que hay una inteligencia sí o sí con la cual nacemos, como quizás diría el innatismo, ¿no? Hagan también esto, este juego de que hagan conversar a las diferentes teorías, ¿sabes? Suena gracioso, pero bueno, es eso, hagan conversar las diferentes teorías para que puedan razonar sobre lo que hoy en día se entiende como desarrollo del lenguaje. ¿Y él qué dice sobre esto? Ustedes saben que Piaget desarrolla diferentes etapas de lo que es el desarrollo del pensamiento, más que nada. Bueno, entonces Piaget dice que primero viene el pensamiento y después el lenguaje, ¿no? Que después, más adelante, incluso lo comparan con Vygotsky, ¿no? Que dice como todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que son complementarias sus teorías. Bueno, Piaget habla de esto, de que primero viene el lenguaje y atrás primero viene el pensamiento y detrás del desarrollo del pensamiento viene el lenguaje. ¿Por qué dice esto? Y da una justificación que sí se podría pensar como lógica dentro de su teoría, ¿no? Él dice, ¿por qué el lenguaje en un momento llega a ser egocéntrico? En un primer momento sabemos que el niño se expresa solamente para comunicar sus deseos o cuestiones que tienen que ver con como que piensa en voz alta. De sus necesidades. Como que piensa en voz alta. Claro, exactamente. Como que no tiene... perdón, pensé que iban a decir algo. Como que no tiene bien, no organiza su pensamiento, o sea, todo lo que hace lo exterioriza, ¿no? Que son esos chicos que te dicen, estás regorda, por ejemplo, mi sobrino me lo decía cuando era chiquita, cuando era chico, me decía, tía, estás más gorda. Bueno, eso es lo que hacen los chicos, de decir exactamente lo que piensan. Bueno, entonces tiene que ver con esta parte del lenguaje, esta primera etapa del lenguaje, las primeras etapas, en donde el lenguaje es muy egocéntrico. Todo lo que comunican lo hacen teniendo en cuenta cómo experimentan, cómo van experimentando con su propio cuerpo. Ellos todavía no conocen bien su cuerpo, entonces a través de esta experiencia lo que hacen es exteriorizarla. No es que dicen, pero este cuerpo es mío y el de mi mamá es otro, no. Digamos que no razonan internamente, sino que lo exteriorizan. Por eso decimos que el lenguaje en un principio es egocéntrico. Entonces, por esto, y Piaget dice que por eso viene primero el pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento, por ejemplo, en el desarrollo sensorio-motor, es el conocimiento del propio cuerpo. A través de la interacción con el medio es que él va a ir construyendo su esquema corporal, los objetos externos, ¿no? A partir de esta interacción. Entonces, el pensamiento en este momento se exterioriza y por eso es que el lenguaje es egocéntrico. Eso es lo que explica Piaget dentro de su teoría. Como para tratar de adentrarnos un poco más en lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿no? Porque él en realidad lo que desarrolla si uno se pone a pensar, es más que nada la inteligencia, la parte del pensamiento, de cómo se va desarrollando, pero en realidad da un aporte para el lenguaje, incluso habla también del lenguaje, pero no se interioriza tanto en este tema. Bueno, después en el texto hablan de los diferentes periodos o etapas en las que habla Piaget. Bueno, que la verdad que no me parece que explayarse mucho en eso, en realidad yo creo que lo que tienen que tener claro es qué aportó Piaget
cuál fue su aporte para la concepción de hoy en día del lenguaje, digamos, que es esto que les venía explicando, en realidad es complementario a lo que dice Vygotsky, ¿no? Que es verdad que yo creo que se van desarrollando a la par, no es que una viene antes y la otra después, ¿no? Se van desarrollando a la par, y la importancia también del exterior, ¿no? Del otro adulto, el otro primordial, se podría decir, si nos vamos a la parte psicoanalítica, que permite que el chico pueda hablar, digamos, ¿no? Se pueda expresar. Pero bueno, saben que está el sensorio motor, que es el que le acabo de explicar, en el cual empieza a construir, digamos, los objetos externos y su propio cuerpo también. Bueno, está el preoperatorio, que bueno, en este momento tiene un pensamiento, decíamos, en general, en el preoperatorio, tiene un pensamiento intuitivo, ¿no? Como rígido, no es reversible, ¿no? Etcétera. Bueno. También lo tengo bien detallado acá, pero ya les digo, después se los voy a pasar porque si no me voy por las ramas. Bueno, habla de la asimilación, de la acomodación también, que bueno, ya son conceptos que los deben tener familiarizados por epistemología, calculo. Así que bueno. ¿Quieren que se los explique lo de la asimilación y acomodación o creen que con la lectura van a ir bien? Sí, con la lectura creo que vamos a andar bien. Más con lo que estás explicando y todo eso, si leemos creo que va a estar, ya lo tenemos visto, creo. Listo. Yo por lo menos. Genial, genial. No, pregunto, viste, porque capaz que hay alguna que tiene... Igual ya les digo, lo tengo hecho, explicado con otras palabras que no están en el texto, como para que se entienda mejor, que lo voy a copiar. Así que bueno, ya se lo voy a pasar. Bueno, después tenemos el enfoque interaccionista, que bueno, es el más integrador, se podría decir, porque fíjense cómo se van integrando las teorías anteriores, cómo va evolucionando, digamos. Vamos a poner enfoque. Bueno, el enfoque interaccionista. Que el enfoque interaccionista hace referencia a la importancia de la interacción social para el desarrollo del lenguaje, y en este caso se lo toma Brunner, ¿no? Como referente, digamos, de esta teoría. No, porque él dice básicamente que se necesita, o sea, fíjense lo que decía Piaget, de que no, en realidad Piaget no dice que no se necesita de un otro, es que no habla directamente del otro, habla del sujeto y del medio, de la interacción con el medio ambiente, pero no es que no habla de un otro, es que no lo menciona, pero no quiere decir que no le haya puesto importancia, digamos. Porque capaz que hay una confusión en ese sentido con el tema de la teoría de Piaget. Bueno, pero Brunner lo menciona como fundamental, digamos, para el desarrollo del lenguaje, por eso es que es uno de los referentes, digamos, de esta teoría. ¿Por qué? Porque dice, y acá vuelve a aparecer el tema de la imitación, ¿no? Un poco relacionado con el conductismo, ¿no? Pero hasta ahí, digamos, vuelve a aparecer de vuelta la parte externa, ¿no? El otro, la importancia de que haya un adulto que pueda direccionar, se podría decir, a este niño, pero no tan determinista como es el conductismo, ¿no? Sino dicen que es importante para que el niño pueda imitar determinadas conductas o determinadas formas del lenguaje, y después las pueda complejizar, porque en realidad las va complejizando a través de lo que hablamos incluso en la teoría del innatismo, de la creatividad, ¿no? Entonces fíjense cómo se van interaccionando. Bueno, y Brunner, digamos, destaca la importancia de la imitación en un principio y de la gramática, ¿no?
O sea, lo que hace es imitar y aprender formas, digamos, de armar oraciones para poder comunicar sus deseos. Por eso habla de la gramática, ¿no? Que tiene que ver con esta parte. Es como lo que hablábamos de la morfosintaxis, por ejemplo. Bueno, Brunner sostiene esto, ¿no? Que lo primero, digamos, que incorporan los chicos a partir de la imitación es la morfosintaxis, para poder comunicar sus propios deseos o inquietudes o estas cuestiones, que en realidad también un poco está relacionado con lo que dice Piaget cuando habla del lenguaje egocéntrico, ¿no? De este primer lenguaje egocéntrico. Bueno. Y esta parte es importante también, porque Brunner habla de un sujeto activo, es decir, que aprende de manera activa, o sea, no es de manera pasiva como se considera, por ejemplo, en el innatismo, como lo que habla Chomsky. Chomsky parece que habla más desde un aprendizaje más chato, ¿no? Y en cambio Brunner ya habla de un sujeto activo, ¿no? Que imita, que reflexiona sobre lo que incorpora, ¿no? Un poco más creativo, se podría decir, de lo que habla Chomsky, ¿no? Que es más chato, digamos, el concepto de él. Bueno. Y también esta teoría toma, este enfoque, digamos, toma los aportes de Vygotsky, ¿no? Que les hablaba de esta comparación entre Piaget y Vygotsky. Bueno, lo que se toma es básicamente la zona de desarrollo próximo, que también lo habrán visto en teoría del aprendizaje, en varias materias se ha tocado este tema de la zona de desarrollo próximo. Que en realidad lo que se toma más que nada de Vygotsky para en este caso, ¿no? Del lenguaje, es este concepto de zona de desarrollo próximo, y también la parte sociohistórica, digamos, del enfoque sociohistórico de Vygotsky, que considera que el habla tiene dos funciones, decíamos, ¿no? La función interpsicológica, que es la parte social, digamos, es decir, que yo me comunico con otro o hablo a partir de que hay un otro que me escucha, ¿no? Entonces esa es la parte social, y que me permite expresar determinadas ideas, deseos o pensamientos, ¿no? Sí. Y está la función intrapsicológica, que tiene que ver con una cuestión interna. Es lo que les decía sobre lo que decía Silvia, sobre la organización del pensamiento, cómo se va organizando el pensamiento. Primero es externo, es decir, exteriorizo todo, lo que decía Piaget, de hablar, por eso les digo que es un poco complementaria, del lenguaje egocéntrico, digo todo lo que pienso, entre comillas, porque ese pensamiento no es que no está desarrollado, sino que se está desarrollando, está en proceso de desarrollo para llegar a lo que es un pensamiento adulto, ¿no? Bueno, que atraviesa las diferentes etapas de la que habla Piaget. Vygotsky no habla de esto, el que habla de esto es Piaget. Por eso les digo que es complementario. Y, que en realidad lo que dice Vygotsky es que primero viene, ¿se acuerdan que yo les dije, Piaget habla primero pensamiento, después lenguaje? Bueno, lo que dice Vygotsky es todo lo contrario, que primero viene el lenguaje y después el pensamiento. ¿Por qué? Porque se desarrolla el lenguaje de manera externa, por eso dice intrapsicológico, y después, posteriormente, a medida, digamos, que se va desarrollando, esto, y con las interacciones y todo, permite interiorizar el lenguaje para poder organizar los pensamientos, ¿no? Entonces, por eso dice que primero el lenguaje y después el pensamiento. Pero también lo tomamos como una idea de que van a la par, ¿no? Esta es lo que se quiere, lo que se cree hoy en día sobre el desarrollo del lenguaje, ¿no? Sobre el concepto de zona de desarrollo próximo, más o menos deben tener una idea lo que es. La zona de desarrollo próximo básicamente es el lugar, digamos, en el cual el niño realiza, digamos, determinada actividad o determinada acción con ayuda de otro, necesita del otro, ¿sí? Y la idea, digamos, de la zona de desarrollo próximo es que existe una zona de desarrollo potencial, es decir, esa zona de desarrollo en la cual
yo voy a llegar a hacer esto solo. Por ejemplo, yo hace 2 años estaba cursando estudios del lenguaje y la profesora me estaba explicando este mismo tema a mí. Entonces, yo en ese momento necesitaba de su guía y de su apoyo. Esa era mi zona de desarrollo próximo, digamos. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahora, hoy en día, que vendría a ser mi zona de desarrollo real, ¿no? Que es lo que puedo efectivamente hacer de manera independiente, sin apoyo de otra persona, pero en ese momento, esa profesora de lo que me estaba explicando era la zona de desarrollo potencial, tipo que yo necesitaba de su ayuda y todo, pero en algún momento yo iba a poder hacer eso sola. Bueno, eso es el desarrollo, la zona de desarrollo potencial, lo que posteriormente voy a poder hacer de manera independiente. Claro, es la distancia que hay entre lo que podés lograr sola y lo que podrías llegar, tu potencial, con la ayuda de alguien, pero claro, que lo podés lograr. Exactamente. Okay. Bien. Bueno, después, bueno, esto es lo que ya les había explicado de Piaget y Vygotsky. Bueno, después, bueno, eso era lo que tenía sobre esa teoría. Después, la otra teoría es el enfoque pragmático, ¿no? Quizás este enfoque interaccionista creo que fue el más largo, porque hay bastante material sobre eso, y el más denso, digamos, porque aparte es repetitivo. Ahí está, el enfoque pragmático, ¿no? Que el enfoque pragmático hace referencia, como decíamos antes cuando hablábamos de los componentes, era del uso del lenguaje, ¿no? Esto es la pragmática, el uso del lenguaje. ¿No? Lo que hablábamos de los diferentes contextos, incluso de la parte cuando hablábamos que yo les decía la forma de comunicación, que hablábamos de la proximidad, del alejamiento, de, digamos, las conductas sociales, se podrían decir, para poder hablar con otra persona, ¿no? Lo que decíamos de que no podemos tenemos que tener cierta distancia para poder respetar el espacio del otro, ¿no? En una conversación. Proxémico. El proxémico, sí. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, con el enfoque pragmático, ¿no? Se centra más, digamos, en cómo utilizamos el lenguaje, en qué contextos, y la manera y la forma en que lo utilizamos. Y después, que me quedé sin flechas acá, pero hay otro enfoque, que es la teoría de la mente y el lenguaje, que la verdad que lo desarrollé o sea, se los voy a resumir un poquito, porque lo van a ver también, lo habrán visto también en otras materias, porque se habla mucho en el autismo sobre la teoría de la mente. En realidad acá se lo pone como una teoría, pero bueno, yo no la considero como una teoría, pero bueno, la pusieron, o sea, en este texto se lo pone como, o sea, relaciona la teoría de la mente con el desarrollo del lenguaje, ¿no? Bueno, básicamente también deben saber qué es la teoría de la mente, aunque sea una idea general de lo que es, algo debe haber en el sistema semántico sobre teoría de la mente, que es la capacidad que tiene un sujeto para interpretar una conducta humana, tanto de otros como las propias. Así como también atribuir estados mentales a otros, como deseos, acciones, pensamientos. Bueno, son estas cuestiones que tienen que ver más que nada con la parte no verbal, diría yo, ¿no? ¿No? La parte que no se dice, que está ahí como de manera implícita, en realidad. Es como cuando nosotros decimos, por ejemplo, no sé, estamos discutiendo con alguien y decimos, yo sé lo que estás pensando, y en realidad no sabemos lo que están pensando, pero ¿qué hacemos? Atribuirle un estado mental a otro, decirle, vos estás mal.
y en realidad capaz que no, o puede que sí, que tengan razón. Pero bueno, esto tiene que ver con la teoría de la mente. Las mujeres quizás tenemos más capacidad en este sentido que el hombre. Bueno. ¿Qué es lo que no pueden hacer los chicos con trastorno de espectro autista? Claro, sí, tienen dificultades en... Sí, en esta parte. En lo que es la parte de la empatía, de ponerse en el lugar del otro también. Sí, es más, es una de lo que se hablaba en Elementos también, de la teoría de la mente. Es verdad. Yo les di así una definición más o menos como para que se entienda que hay otras que son más formales, pero bueno. No, pero yo les diría que... Pero se reentiende. Sí, no, la idea es que ustedes, o sea, se vayan armando, digamos, ciertas definiciones con sus propias palabras como para que se entienda mejor, para que ustedes se puedan entender mejor en realidad, porque es la idea, ¿no? Bueno, después hablábamos de que, de los diferentes componentes del lenguaje, que es esta parte de la que habla acá, que puse una flechita, que en realidad lo tendría que haber puesto acá abajo, pero no, no me alcanzó la pizarrita, así que bueno, lo puse acá en este costado. Pero, para que entiendan que está dentro del texto de Rodríguez, del mismo texto. Y acá ya hay una parte bastante extensa, no sé si son las últimas 3 páginas, habla específicamente de los componentes del lenguaje, porque digamos que se explaya bastante para hablar del desarrollo del lenguaje basándose en estos componentes. Yo los voy a explicar brevemente, pero bueno, él habla de el componente fonológico, que ya lo habíamos, más o menos yo se los había explicado cuando hablábamos de la parte estructural del lenguaje, pero bueno, después él desarrolla un poco más el tema de las etapas, digamos, de lo que es el lenguaje y cómo se desarrolla cada uno de los componentes. Bueno, tenemos el fonológico, el fonológico, después tenemos el morfológico, que en realidad es morfosintáctico, pero bueno. Tenemos el morfológico, después tenemos el semántico, lo voy a poner acá, el semántico, y el pragmático. Fíjense cómo se va repitiendo, ¿no? Se van repitiendo palabras, van repitiendo conceptos, por eso les digo, es bastante repetitivo, la verdad, los textos. Si se van a dar cuenta a medida que vayan leyendo los demás textos también, yo estuve viendo el programa, que no sé quién me lo mandó el grupo, que van a ver que hay pocos textos, pero antes había más textos que eran muy repetitivos, sí que está bueno que los hayan sacado. No sé si es por el tema de la cursada virtual o qué, pero bueno, antes estaban y la verdad que era bastante denso. Bueno, vamos a ir viendo un poco estos componentes y cómo se van desarrollando, ¿no? Bueno, el fonológico, les habíamos dicho que tenía que ver con los fonemas, ¿no? Con cómo se van combinando los fonemas, cómo el niño los va adquiriendo, cómo va jugando con los fonemas, cómo los va combinando, digamos, para poder armar otras palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza a decir mamá, los empieza a combinar con otros fonemas y puede llegar a decir mamaera, por ejemplo, en vez de decir mamadera, no sé, cosas así. Esta es la parte fonológica, que los fonemas en realidad son los sonidos del lenguaje, es decir, que no tiene un significado en sí mismo. Esta parte es importante porque ya cuando hablamos de morfología, ya estamos hablando de
digamos, una porción, digamos, o la unidad mínima, digamos, del lenguaje con significado, ¿no? Que ya tiene significado. Nosotros decíamos que la morfología tenía que ver con la parte interna, digamos, la estructura interna de las oraciones, ¿no? Del lenguaje en sí. Bueno, más o menos es eso. Bueno, después tenemos la parte de la semántica, después, por eso les decía que en el texto aparece como morfológico, pero en realidad también tiene que ver con la parte sintáctica, incluso no aparece la sintaxis. Ah, sí aparece la sintaxis. Me salté uno entonces. Sí, me salté uno. Me parecía que faltaba uno. Bueno, también está la sintaxis, que incluso en clínica lo van a ver como morfosintaxis, por eso les digo, pero bueno, según la materia, como lo van viendo, y el texto, ¿no? Pero bueno, y la sintaxis decíamos que tenía que ver con la organización, digamos, de los diferentes elementos de una oración, ¿no? Tiene que ver con la estructura externa del lenguaje, ¿no? De cómo vamos organizando determinadas oraciones, o mismo en los discursos, para que sea coherente, digamos, ¿no? Cómo los vamos combinando, digamos. Y después tenemos la parte semántica, que tiene que ver con el contenido, con los significados, categorizaciones, etcétera, que es más o menos la misma definición que vemos en otras materias, como elementos, por ejemplo. Y bueno, y después tenemos la parte pragmática, que es más o menos lo que viene explicando sobre el uso del lenguaje, el contexto, el tema de la proximidad, el alejamiento, tiene que ver con lo pragmático también, el vocabulario que utilizo según el contexto, bueno, etc. Después, a lo largo del texto, acá voy a poner sintaxis, a lo largo del texto van a ver que hay una parte que habla del desarrollo de los componentes, o sea, cómo se va desarrollando. Yo lo voy a explicar brevemente, porque me hice varias anotaciones, pero bueno, como les dije, después les voy a pasar el archivo. Bueno, en un principio, digamos que empiezan a distinguir, ya desde muy temprana edad, empiezan a distinguir lo que son los sonidos que son del ambiente, es decir, aquellos sonidos duros, y los sonidos que son propiamente del lenguaje, ¿no? Ya los empiezan a diferenciar, ¿no? Empiezan a prestar atención, por eso les decía la importancia de la atención también, ¿no? Bueno, a los 3 meses los primeros sonidos son guturales, es decir, como empiezan a aparecer como empiezan a hacer ese tipo de sonidos, pero no son fonemas en sí, ¿no? Son simplemente sonidos. A los 6 meses aparecen los balbuceos, por ejemplo, pueden llegar a repetir varias veces en la misma sílaba, por ejemplo. A los 8 o 9 meses realizan construcciones arbitrarias, como son las protopalabras. Después, al año y medio aproximadamente, alcanzan incluso las 50 palabras, con algunas estrategias fonológicas, es decir, lo que van haciendo es, lo que les decía, jugando con los sonidos que van escuchando, ¿no? Con los que ya adquirieron, y van formando otras palabras, digamos. Bueno, ya a los 18 meses las producciones suelen ser más complejas, hasta los 4 años, que producen casi todas las consonantes y vocales. Bueno, los fonemas simples se adquieren siguiendo esta secuencia: los nasales, las oclusivas, líquidos y vibrantes múltiples. Bueno, eso es eso está básicamente, está enumerado en el texto incluso también. Bueno, después lo demás, la verdad que no me parece, o sea, lo encuentran en el texto y me parece que eso es básico, digamos, es que va así, digamos. No hay una explicación más profunda que eso.
Igual no lo tengan tan en cuenta el tema de los tiempos, por una cuestión de que después van a ver bien en neurolingüística, que no sé si el módulo 2 o el módulo 3, no sé bien cuál es, que van a poder ver bien el tema de las diferentes etapas y todo eso. Así que bueno, no se apresuren con eso. Por ahí prestar la atención nada más que a la secuencia. Claro, sí, en realidad sí. ¿Qué es lo que van aprendiendo primero, no? Más que nada una cuestión descriptiva, no tanto teórica, así como está acá, ponele, sino que se va aprendiendo primero. Ni siquiera tienen que tener en cuenta los meses. ¿Por qué? Porque después cuando vengan neurolingüística, ahí sí van a tener que tener en cuenta los tiempos en los que se va aprendiendo, porque eso es lo que les van a dar la pauta a ustedes para saber si estamos frente a un retraso del lenguaje o no, ¿no? Por eso es importante saber los tiempos, aunque son aproximados, eso tengan en cuenta también. Cada chico tiene su tiempo. Bueno, después, en la parte del desarrollo semántico, ¿no? En la parte del desarrollo semántico hay varias etapas que van sucediendo, que está la preléxica, después están los símbolos léxicos y la etapa semántica en sí, ¿no? Bueno, la preléxica, que es de los 10 a los 15 meses, hace referencia a aquellos gestos que desarrollan los niños asociados a objetos y situaciones. No expresan un significado en sí, pero son la base para el desarrollo posterior, digamos. Por ejemplo, lo que les decía cuando los chicos señalan, ¿no? El hecho de señalar, no está hablando, pero no está diciendo nada, pero está expresando de alguna manera, de manera corporal, por eso hablábamos al principio, cuando hablábamos del lenguaje, la importancia del componente no verbal, ¿no? Fíjense cómo se va entrecruzando todo, ¿no? Del componente no verbal. Al principio está este componente no verbal, señala lo que quiere, pero se está comunicando una necesidad, digamos, pero no está diciendo nada. Bueno, por eso dice que es, digamos, un precursor, digamos, se podría decir, para que posteriormente se desarrolle específicamente una cuestión más de contenido, de significado. Acuérdense que la parte semántica tiene que ver con el contenido, con el significado de las palabras. Después símbolos léxicos de los 16 a los 24 meses. Bueno, que dice que en esta etapa los niños intentan encontrar referente lingüístico a cada objeto, ¿no? Es decir, que le ponen nombre a todos los objetos, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto. Pero ¿qué pasa? En esta etapa se cometen dos errores, según lo que dice Rodríguez. Hay sobreextensión, es decir, que se refiere a que toma un concepto y lo generaliza. ¿No? Es decir, que, no sé, utiliza, por ejemplo, dice guau guau, por ejemplo, y se refiere a todos los perros, por ejemplo. Pero en realidad los adultos utilizamos otra palabra para referirnos a los perros. Decimos perro, ¿no? Bueno, el niño quizás le dice guau guau, ¿no? Bueno, tiene que ver, básicamente tiene que ver con esto, este tipo de errores, ¿no? Que generalizan. Le dicen guau guau, por ejemplo, a todos los animales que ven, ¿sí? No es que solamente para los perros, sino para todos, ¿no? Después tenemos otro de los errores, era la infraextensión, es decir, nosotros decíamos que le coloca un nombre a todos los objetos. Entonces quizás dice, en el texto había un ejemplo que era bastante claro, que decía, le dice mesita a su mesita de luz, pero no puede nombrar las demás. No puede, digamos, en este caso no lo puede generalizar, ¿no? Para nombrar a todas las mesitas de luz, por ejemplo, de la mamá, del papá, sino a su mesita, ¿no? Okay. Bien.
Después estaba, después la etapa semántica, ¿no? Que es de los 19 a los 30 meses, que posee un mayor repertorio verbal, ¿no? Ya las oraciones tienen mayor coherencia, combina una gran cantidad de palabras, y las categorías verbales son variadas. Es decir, empieza cuando habla de categoría, en realidad hace referencia también a lo que decíamos, el tema de los animales, por ejemplo, ya no va a categorizar a todos los animales en la misma categoría. Esto tiene que ver con el desarrollo del sistema semántico también, ¿no? Es como que va sucediendo paulatinamente, no es que de un día para otro dice, bueno, los perros y gatos son animales domésticos. No, eso lo va a ir a medida que va interaccionando con el medio, que lo va a ir incorporando, ¿no? Pero no es que lo aprende de un día para otro. Bueno, esta etapa semántica tiene que ver con esto, ¿no? Con estas categorías que ya son más complejas, digamos, ¿no? Cada vez va a ser menos general y más específico, ¿no? Bueno, después tenemos la parte, el desarrollo morfológico. Por ejemplo, acá, ustedes fíjense cómo va cambiando. En el texto lo van a encontrar como desarrollo morfosintáctico, que era lo que yo les decía, que en clínica se veía como morfosintaxis y no como se veía en este texto. Pero bueno, acá lo dice como morfosintaxis. Que como les decía, tenía que ver con lo que tiene que ver con el género, el tiempo, tiene que ver con estructura interna y externa del lenguaje, ¿no? De cómo yo voy armando la oración para que sea algo coherente, el tiempo de antes, ahora, después, eso tiene que ver con lo morfológico, con esa unidad mínima que tiene significado. Porque si yo les muestro dos imágenes de un gato y una gata, esa A o esa O tiene significado, ¿no? Tiene significado de género, ¿no? De que me indica el género de la imagen, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Lo mismo cuando decimos ayer fui a tal lado, o el otro día hice tal cosa, o mañana voy a hacer tal otra, ¿no? Estamos hablando de los tiempos verbales también. Bueno, entonces la parte esta morfológica tiene que ver con esto. Dice que de los 18 a los 23 meses empiezan a aparecer combinaciones de dos elementos con intención comunicativa, pero de manera incompleta. Por ejemplo, decir no agua en vez de decir no quiero agua, ¿no? Como que pero aparecen dos elementos, que eso es importante. Ya no es que el chico para pedir agua te dice agua, como generalmente pasa cuando recién están empezando, digamos, a desarrollarse esta etapa morfosintáctica, dicen agua, ¿no? Y uno entiende que quiere agua, pero uno quiere que diga que quiero agua. Bueno, lo empiezan a desarrollar después, ¿no? Bueno, entonces, en esta etapa más o menos aparece de los 18 a los 23 meses. De los 24 a los 30 meses aparecen secuencias de 3 elementos. Al llegar a los 30 meses realizan oraciones, algunas oraciones simples, interrogativas, inclusive oraciones en negativo también, pero ya más complejas. Cuando se refiere a 3 elementos, quiere decir que puede aparecer, por ejemplo, te puede armar una oración un poco más compleja, se podría decir, que quizás en la etapa anterior, ¿no? Ya no va a decir no agua, puede llegar a decir no quiero agua, ¿sí? Por eso habla de los 3 elementos, ¿no? Hay una parte negativa, y esta es la parte, quizás puede llegar a aparecer del género, te puede decir lindo gatito, por ejemplo, o linda gatita. Entonces ahí te aparece ya, te aparecen 2 o 3 elementos que te demuestra una complejidad mayor a la de la etapa anterior, ¿no? Quizás para nosotros es algo natural y no es complejo, pero para los chicos que están aprendiendo sí, ¿no? Son cuestiones nuevas.
Después de los 30 a los 54 meses se da una expansión gramatical. Empiezan a incluir más elementos, digamos, en sus oraciones, ya empiezan a ser más complejas. Se incorporan determinados artículos y adverbios, como allí y aquí. Bueno, a los 4 años y medio en adelante adquieren y dominan estructuras sintácticas, ya como también más complejo. Yo diría que esto yo lo llevo más, por eso les digo que a veces cada autor hace su aporte. A mí me hace pensar un poco en Piaget, ¿no? En lo que habla de su teoría, ¿no? De cómo se va a ir complejizando el aprendizaje, ¿no? Y siendo que él no habló específicamente del lenguaje, sino que habla más en profundidad de lo que es el desarrollo del pensamiento, pero fíjense cómo aportó para este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo se va a ir complejizando. Y esto pasa en todos los aprendizajes en general. Y después está, bueno, el desarrollo pragmático, ¿no? Bueno, que en primer momento, bueno, esto es bastante claro, ¿no? A qué se refiere. Es decir, por ejemplo, en un primer momento los chicos hablan de manera verborrágica, ¿no? Hablan, no sé si les pasa, no sé si tienen a un chico cercano, pero generalmente los chicos muy chiquitos que están aprendiendo a hablar y están en proceso de adquisición del lenguaje, pasa esto, que hablan, demasiado verborrágicos, no te dejan hablar, no ponen pausas, te hablan encima tuyo, bueno, estas son cuestiones que se van aprendiendo, bueno, esta es una primera etapa, ¿no? Que hablan de esta manera, muy rápido, y cambian de tema también, no pueden sostener un mismo tema, ¿sí? Y es bastante egocéntrico. Estoy en esa etapa yo. Estoy en esa etapa yo. Hoy estoy poniendo todo de mí para no interrumpir cada rato. Sí, bueno, yo también soy de hablar mucho y me pasa que hablo muy rápido a veces, y a veces me tienen que frenar, por eso por eso les dije, si no entienden algo me frenan, porque si no yo sigo. Mi nieto tiene 5 años y le dicen cada rato, ay, ¿no te cansás de hablar, Mateo? Le digo, vení, hablale a la abuela que le gusta y hablamos. Claro, sí. No se cansan, dicen, no nos cansamos. Sí, mi sobrino también, y aparte porque pregunta mucho, él tiene 6 años y bueno, está en una edad complicada pregunta mucho. El mío también pregunta mucho. Y a veces no sé qué decirle. No, y a veces preguntan con picardía, Helen, también. Claro, sabiendo que te están metiendo en un brete. Sí, tal cual. Bueno, entonces esto, bueno, tiene que ver básicamente con la primera etapa, esto de no respetar los turnos del habla. Después ya, aproximadamente a los 3 o los 4 años, ya empiezan a respetar los turnos del habla, pueden mantener una conversación, al menos pueden hablar de un mismo tema por un periodo más prolongado, pero bueno, también un poco más limitado. Y ya después a los 7 u 8 años, que ya obviamente pueden mantener una conversación, escuchar al otro, ¿no? Que esa parte, digamos, es bastante importante. Bueno, y después creo que es el último punto que habla de las prácticas educativas y cómo esto influye en lo que es, por qué necesitan saber esto en el aula, para tenerlo en cuenta en el aula. Porque en realidad, el primer lugar donde se detectan, digamos, este tipo digamos, de retrasos en el lenguaje, incluso de todo tipo, no solamente del lenguaje, en el primer lugar donde generalmente te llaman la atención, por así decirlo, o le llaman la atención, es en la escuela, cuando los chicos se empiezan a escolarizar. ¿No? Es donde empiezan a detectar este tipo de retrasos, o no me gusta decir retraso, pero bueno, en el lenguaje o de otro tipo mismo, ¿no? Digamos, como un deterioro cognitivo, ¿no? De este tipo, ya les digo, de otro tipo.
Entonces, bueno, por eso es importante saber básicamente cuáles son las diferentes etapas, qué es lo que se considera como lenguaje, cuáles son los tiempos, se podría decir normales, tampoco me gusta la palabra normal, pero bueno, los tiempos... esperables. Esperables, exactamente, ahí me gustó más, los tiempos esperables del desarrollo del lenguaje, ¿no? Porque también en realidad en la escuela no es que se espera que el docente, porque a veces los docentes se enojan porque piensan que quizás uno como yo soy psicopedagoga y que uno espera que sepan todo y que lo traten y todo. No, uno no espera eso, pero sí ayudar a detectarlo precozmente. Ese es el punto, esa es la idea de que el docente lo sepa, no para que lo trate, sino para que se detecte de manera precoz y se pueda dar un tratamiento a ese chico y no llegue a, porque quizás puede ser algo pasajero del desarrollo, algo madurativo del desarrollo, o puede ser algo permanente, ¿no? Entonces, en ambos casos hay que intervenir de manera precoz. Entonces, esa es la idea, ¿no? Pero a veces el docente se enoja como diciendo, uy, quieren que sepa todo. Y no, no es que queremos que sepan todo, es que es importante para ayudar a ese chico, ¿no? Al docente también le importa que ese chico aprenda, ¿no? Entonces, si te importa que ese chico aprenda, te tiene que interesar que si tiene un desarrollo en el lenguaje o tiene un déficit cognitivo que se puede llegar a tratar, digamos, para que pueda aprender, quizás no como los demás, porque los chicos no aprenden todos de la misma manera, al mismo ritmo, pero se puede llegar a tener una vida autónoma, que es lo que uno quiere en realidad. Pero bueno, quizás no sé si hay algún docente, pero bueno, esto suele pasar. Bueno, y hay un último texto que la verdad que es que en realidad por lo que viene el programa, en realidad no tendrían que tenerlo porque en el programa no está. O sea, lo último que tienen es esto de los componentes del lenguaje. Y después está este texto, que es el lenguaje y que es el habla, que habla básicamente un poco de lo que veníamos hablando, pero da la diferencia entre trastorno del habla y trastorno del lenguaje. Y después está, bueno, yo lo tengo así porque está como cortado, no sé por qué, que habla de las funciones visoespaciales y las funciones visoperceptivas. Esa parte en realidad lo van a ver más profundamente cuando vean trastornos del habla y trastornos del lenguaje. Así que quédense. Sí, creo que habían dicho de que eso que estaba cortado recién era para más adelante. Creo que habían dicho, habían hecho una aclaración o algo así. Sí, sí, porque sé que es cuando ven más que nada, más detalladamente las partes, las zonas del cerebro que se activan, cuáles tienen que estar desarrolladas para que se pueda producir el lenguaje, bueno, etc. Entonces, pero sí me pareció importante esta parte de la diferenciación entre trastornos del habla y trastornos del lenguaje. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí lo tienen bien detallado, yo les voy a explicar nada más la diferencia entre los dos, pero ahí lo tienen bien detallado, es más qué es lo que incluye el habla y todo, que ya les digo, en el artículo que les voy a pasar, que lo redacté, también lo tengo, pero bueno, no me quiero explayar en eso porque es bastante específico. Pero bueno, básicamente cuando nos referimos a trastornos del habla, son todos aquellos que tienen que ver con la articulación, por ejemplo, de determinados fonemas, como vieron que hay chicos que les cuesta, por ejemplo, a mi marido se le patina la R, por ejemplo, no es un trastorno en sí, pero tiene esa dificultad. Bueno, eso es del habla, porque es propiamente de la articulación, él no puede articular la R, ¿no? Entonces le sale como que se le patina, ¿no? Como, no es que no le sale, sino que se le patina un poco.
Bueno, entonces los trastornos del habla tienen que ver con esto, con la parte de articulación en sí, ¿no? La parte motora, digamos, se podría decir. Puede ser en algunos fonemas, o mismo las cuerdas vocales, ¿no? Que a veces no le sale la voz, o la voz ronca, por ejemplo, también. Esos son trastornos del habla, específicamente. Tienen que ver con toda la cuestión más, digamos, cerebral, se podría decir. Es más específicamente eso, aunque obviamente habíamos dicho que hay... que es complementario, ¿no? Para que exista un desarrollo del lenguaje, es necesario ciertas áreas cerebrales estén bien desarrolladas y estructuradas, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho. Bueno, y después la parte de trastornos del lenguaje ya hace más referencia al lenguaje expresivo y al lenguaje comprensivo, ¿no? Es decir, existe lo que es la afasia de Broca, que creo que tiene que ver con lo expresivo, con el lenguaje expresivo. Bueno, entonces, básicamente lo del lenguaje tiene que ver con esto, es decir, nos vamos a dar cuenta por qué. Porque, por ejemplo, en el lenguaje expresivo, nosotros le vamos a dar una instrucción al paciente, o a la persona, al sujeto, y lo va a comprender perfectamente, pero no va a poder hablar, no va a poder decir nada. O sea, no es que no va a poder hablar, va a emitir sonidos, pero van a ser sonidos que no, digamos, que no tienen que ver con nuestro lenguaje, ¿sí? Como sonidos, pueden ser algunos fonemas, ¿sí? Pero no va a ser claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede expresarse. Podría escribir, por ejemplo, un texto completo y todo con mucha coherencia, pero no lo puede expresar verbalmente. Bueno, ahí nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando le decimos, bueno, que repita lápiz, por ejemplo, y no puede repetir lápiz porque dice cualquier cosa o directamente larga cualquier sonido, nosotros ahí inferimos que comprendió lo que le dije porque lo quiso repetir, pero efectivamente no lo pudo hacer. Entonces ahí nos damos cuenta de que estamos hablando de un trastorno del lenguaje expresivo, como puede ser la afasia de Broca. Y después tenemos también los trastornos del lenguaje que tienen que ver con el lenguaje comprensivo, que son las afasias de Wernicke, bueno, algo así, que nunca me salió el nombre, pero bueno. Que ya sí tiene que ver más con la comprensión. Todo lo contrario, nos damos cuenta que le damos una instrucción y no lo puede hacer, no lo comprendió, pero sí puede hablar lo más bien. Lo que hace es largar palabras aisladas, digamos. No tiene coherencia lo que dice. Entonces, y por eso nos damos cuenta que no comprende. Entonces, bueno, básicamente es eso, lo que dice en este texto de qué es el lenguaje, qué es el habla. En realidad creo que es un artículo, no sé, no dice. Ah, sí, dice haya. Bueno, eso es básicamente lo que preparé, que fue lo que les mandaron para leer, así que bueno. No sé si tienen alguna duda o algo. Perfecto está todo. Bien. A mí me encantó. Ah, sí, buenísimo. Sí. Bueno, después mándenme, a medida que vayan leyendo, mándenme lo que van viendo, como para ver para seguir armando. Y bueno, nada, y lo seguimos viendo. Bueno, muchas gracias, Tashi, por tu tiempo. Gracias. Por tu predisposición. No, de nada. Sí. Chao, chicas. Yo te había dejado un mensajito, ¿sabes? Dale, gracias. ¿A mí? Sí, porque como hoy a las 6 te mandé un mensaje por las dudas, porque te va a aparecer la página. Ah, bueno, dale. Soy Micaela Castellano, así que bueno, gracias, Aye. Nos vemos. Nos vemos, chicas. Gracias. Gracias. Nos vemos, chao.